ventilación está bastante bien. Incluso hemos llegado a estar aquí hasta una docena de personas, 14. 2 de diciembre de 2021. Y esto es mecánica elemental 1. Ajá, y esta es la sesión de los jueves. Ajá, entonces nuestro objetivo acá es avanzar en su proyecto final. Entonces, lo primero que me gustaría saber es si ya tiene todo el mundo 3 o 4 situaciones físicas que ya sabe que quiere discutir en su proyecto final, desde el punto de vista de la mecánica clásica. A ver, levanten los que su equipo ya tiene 3 o 4. 3 está bien, 4 está mejor. Si no, nada más tienen 2, vamos a hacer histograma. A ver, 0, 1, 2, 3 y 4. Esas son las posibilidades, ¿no? O más de 4. Entonces, si su equipo tiene 0, levanten la mano. Si su equipo tiene una ya lista, pero nada más una, levanten la mano. Ok, vamos aquí, una rayita. Si tiene 2, tiene 3, tiene 4. A ver, algo no están entendiendo. En el proyecto final van a discutir 3 o 4 situaciones físicas, como la de la mano, como la del cañón que dispara el barco pirata y esas cosas. Entonces, lo que queremos ver es, de los que están presentes, cómo le ha ido a su equipo, si ya tiene esas 4 o 3 o 0. Entonces, vamos a volver a contar. Entonces, el equipo no tiene nada, levante la mano. ¿Tú no tienes equipo? Ok, tenemos uno. Ahorita arreglamos eso. ¿Cómo se llama? Que tengan una nada más. Que tengan 2. Ok. Que tengan 3 ya. 1, 2. Y que tengan 4. Ya sé, pero estamos, si no, el histograma no va a salir vacío. Y luego 4. ¿Cómo se llama? Calculando cuántos llevamos, dices. ¿Cuántos tienes tú en tu equipo? Una. Ok, entonces, bueno. Pues tenemos todavía trabajo por hacer. Y bueno, todavía si quieren pueden poner una cuarta, para que quede más redondo el asunto. Bien, entonces, en primer lugar, 3. 3 o más. Ese está bien, eso está mucho mejor, ¿no? Bien. Entonces, para lo del equipo, ¿cuántas personas están en tu equipo? Ya están 5, ¿no? Entonces, tu equipo está más que lleno. En su equipo, ¿cuántas personas hay? ¿4 o 5? 4. Y en tu equipo, ya hay 5. Bueno, entonces, lo que necesitas hacer en 5 minutos o algo así, es ir y hablar con ellas, decirle que eres un cuate súper fregón, que, ¿cómo se llama? Que te sabes todas en física y convencerles de que te acepten en su equipo. Y bueno, ustedes le hacen la entrevista y ya, ¿no? Ustedes sabrán. Ok, bueno, y si no jala, no funciona porque tienen horarios distintos, por lo que sea, buscamos otro equipo. Va, bueno. Entonces, pues, vele pensando en alguna actividad o cosa así, para que puedas contribuir y entonces convenzas a la gente de que sí ¿cómo se llama? Te asimile al equipo. Ya me salí la marca, a ver. Bueno, entonces, al menos, salvo tú, que de todas maneras tienes una más o menos pensada, ya tienen una idea de qué es lo que quieren hacer. Cuéntenme al menos una de las que quieran hacer. A ver, empezamos contigo porque... Podría ser patear el balón. ¿Patear un balón? La portería, Ajá. hacia una esquina, por decirlo. Hacia una esquina, ajá. Bien, entonces quieres analizar eso utilizando cosas de cinemática y demás. Entonces, vamos a imaginárselo a quién se lo vas a contar. Imagínate que eres el profesor de un curso de bachillerato y le quieres enseñar esto a los alumnos de bachillerato. ¿Cómo se lo explicarías? Escríbelo en una hoja. ¿Cómo le explicaría este problema? ¿Qué es lo que tienen que saber y cómo se los explico? ¿Sale? Ahora vamos a empezar de este lado. Agarra uno de los que tú quieras, de los que tienes, y dinos cuál es, para ver qué pasa. ¿De quién? Diferentes objetos, o sea, la velocidad de un humano, Ok. Bueno, pero eso no es una situación física definida. Eso es comparar cosas que no necesariamente están conectadas. ¿En qué situación
física podrías comparar eso que tú quieres en una situación real o imaginada. Por ejemplo, si una persona quiere agarrar un animal con las manos, por ejemplo un cerdo, ¿bajo qué circunstancias lo puede agarrar? ¿Cuál es la velocidad a la que corre un cerdo? ¿Cuál es la velocidad que corre un ser humano? Si nada más se ponen a correr en fila, ¿lo agarra? Entonces ya tienes una. A lo que quiero decir es una situación física real. No una así nada más sintetizada, ¿no? Sino una real. Bueno, y lo mismo, escribe en un papel. Imagínate que es el alumno, es el profesor de un grupo. ¿Qué te gusta? ¿Primaria, secundaria o bachillerato? No, esa no se vale. De bachillerato. ¿Cómo le propondrías esta actividad y qué le tendrías que decir para que lo pudieran resolver? Desde el principio hasta el final. Entonces, escríbelo. O sea, imagínate en esa situación que eres el profesor y tú estás enseñando cinemática. Y vas a dar este ejemplo y quieres que tus estudiantes aprendan cuáles son los conceptos de física que tú les quieres enseñar. ¿Sale? Ahí vas. Ok. Bueno. Entonces, ¿qué tal? Estamos empezando a procesar las situaciones físicas que ya tienen pensados. Entonces, ya se me movieron la gente, pero está bien. Ahorita vas a ver qué es lo que estamos haciendo. Estamos viendo cuántas situaciones físicas ya tienen pensadas para el proyecto terminal. Y estamos agarrando una y vamos a trabajar con ella directamente. Entonces, para ustedes, ahora cuéntenme alguna de las otras situaciones físicas que han pensado para ver cómo analizarla. ¿Ustedes? Sí. Ah. Ok. Ok. También el del peso de las astronautas, porque cambia en el espacio. Ok. Y habíamos visto el de Star Wars, que, o sea, porque la cabeza no gira con la pelota. Ajá, el del, ¿cómo se llama? BB-8, ¿no? Ajá. Bueno, a ver, entonces, de esos tres, el que tal vez sea más fácil de explicar al principio, sea el del barco. Entonces, imagínense que ustedes pueden escoger, pueden ser maestros de primaria, secundaria o bachillerato, porque ya pasaron por ahí. Y ustedes están tratando de enseñarles cinemática y mecánica clásica a los niños a ese nivel, o a los jóvenes de bachillerato, o a los adolescentes que están en secundaria. Si les dan a escoger, ¿qué escogen? ¿En qué situación, a qué audiencia les quieren comunicar ese problema del barco? A los de prepa, sí, también es más fácil, por supuesto. Entonces, en una hoja, vamos a concentrarnos en este del barco. Pongan, ¿cuáles son los conceptos de física que yo puedo enseñar con esa situación? Y cómo se los tendría que decir para que lo aprendan. ¿Sale? Entonces, hagan eso. A ver, entonces, llegaron 2 personas más. Ya sabes lo que estamos haciendo. Entonces, en tu equipo tienen ciertas situaciones físicas. Cuéntanos cuáles son y ahorita tú también vas a ver qué estamos haciendo. Entonces, ¿qué situaciones físicas decidieron poner en su proyecto final? Pues entonces vete para allá. Entonces, ok. Entonces, ¿quién más les falta? Porque ya hay 6. ¿Quién más falta? ¿Ellos 2 son de otra cosa? Bueno, sí. Ok. Entonces, ¿ya cachaste qué estamos haciendo? Bueno, entonces, con tu compañero de equipo, selecciona esa actividad que queremos hacer, mejor platícame una. ¿Cuáles de las actividades físicas, de las situaciones físicas para el proyecto, escogieron? Bueno, es que nosotros escogimos, por eso lo que llevamos nosotros trabajo, es sobre el hombre bala. Ajá. Que estuvimos analizando la clase pasada. Ok. Y pues nada, ahí estuvimos planteando varias cuestiones, preguntas para irnos guiando. Ok. Principalmente tomamos como parámetro el récord, que se supone que es el lanzamiento más largo. Creo que son 56.54 metros. Ok. Entonces lo que nosotros queremos es ver si se pueden dar las condiciones para romper el récord. Ok. Muy bien. Ahora, ese análisis que tú hiciste, digamos, con un análisis bastante profundo. Ahora lo que necesitamos hacer es que se lo puedas comunicar a alguien más.
Entonces, imagínate, y en una hoja de papel hagan eso, que tú eres el profesor de... Todo el mundo escogió bachillerato, así que vamos a escoger bachillerato. Tú le quieres enseñar eso a alguien que es 3 o 4 años más joven que tú y quieres que aprenda esos conceptos que tú analizaste. ¿Cómo le tendrías que platicar esta historia para que los aprenda? ¿Qué harías para que lo aprenda? ¿Cómo te asegurarías de que él entiende al mismo nivel que tú lo que estás diciendo? ¿Sí? O sea, eso pasó hace 2 o 3 años contigo, ¿no? Esas clases ya te las dieron. Y podría ser que tuvieras un maestro muy malo, pero supón tú que ahora lo volvieras a hacer y tú estás a cargo de comunicar esos conceptos. ¿Por qué estamos haciendo esto? La verdad, la única manera de saber que uno entiende algo es cuando se lo puede explicar a otra persona. Entonces ahorita está en nuestra cabeza, estamos simulando a esa persona, que puede ser ustedes del pasado, su mejor amigo de la prepa que no entendía física y ustedes le tenían que explicar, alguien así. Entonces estamos pensando en la cabeza y organizando el conocimiento para dárselo a alguien más. Y en ese proceso, es presentar las cosas a alguien más, nosotros entendemos mejor las cosas. Los científicos hacemos eso cuando escribimos los artículos de nuestras investigaciones. Tenemos los resultados y nuestra cabeza está hecho más o menos claramente. Pero para poder comunicarlo a los demás, tenemos que procesar información y ponerla en orden claramente y llegar a ciertas conclusiones. Y entonces ese artículo científico generalmente expresa mucho mejor lo que hicimos que cuando nosotros lo estábamos haciendo. Y es lo que les pido que hagan en este momento. ¿Sí? Organizar la información y esos conceptos ustedes mismos están aprendiendo para dárselos empaquetaditos a alguien más. Y de esa manera van a poder verificar que sí lo saben. ¿Sale? Entonces vamos a probar. Sí, escriban en una hoja. ¿Qué pasó? Viniste la semana que no te toca. No importa, está bien. ¿No? Yo aprovecho. Tienes cara de que algo no te gustó. Tienes cara de que algo no salió bien. Avances, ¿qué es lo que han hecho? ¿Vale? En lo que tienen una cierta idea y pues más o menos se pusieron de acuerdo. Yo les quiero proponer una situación física y quiero que vean cómo lo haría yo. Y entonces, al ver esta, hacen algunos reajustes en lo que ustedes han escrito y dicho. Bien, esta es una situación en donde a mí me gustaría platicarles cosas sobre la relación entre la velocidad, el desplazamiento y el tiempo. Voy a también tratar de comunicarles algo sobre la suma de vectores y también sobre la velocidad relativa. Y ahorita no se los digo, pero después de hacer esto, vamos a extender lo que apliquemos a otros casos más generales. La situación es la siguiente. Es una carrera
Es una carrera en un río. El río, pues, se mueve Hacia la derecha, con una cierta velocidad. que está indicada por este vector azul. Este vector azul es Es la velocidad del agua medida respecto del suelo. ¿Cómo lo mido? Pues no sé, he hecho un corcho al río y después mido la velocidad del corcho a medida que lo arrastra la corriente. Y esa es la velocidad del agua que tiene el agua respecto del suelo. Y después tengo un nadador. El nadador se entrena y lo que hace es que puede alcanzar una cierta velocidad máxima cuando juega carreras. Esa velocidad máxima es este vector rojo que está aquí. Pero si lo piensan, lo que hace un nadador es nadar respecto del agua, se impulsa respecto del agua. Así que su velocidad máxima en una carrera, eso es la velocidad del nadador respecto del agua. La carrera es esto. El nadador tiene que partir desde una posición inicial, que marcamos aquí con 0, y tiene que recorrer una distancia d. Y después tiene que regresar al punto inicial. ¿Cuándo es más difícil? ¿Cuando va a favor de la corriente o cuando va en contra de la corriente? En contra de la corriente. Si no hubiera corriente, ¿cuánto tiempo se tardaría el nadador en llegar? Haría lo mismo de ida y el tiempo de vuelta. ¿Y cuánto sería el tiempo de ida? Si no hay corriente, si la velocidad del agua respecto del suelo es igual a 0, entonces el tiempo de ida es igual al tiempo de vuelta, ya que es igual a esto. Ustedes saben las ecuaciones que relacionan la velocidad, el desplazamiento y el tiempo. ¿Cuáles son las ecuaciones que relacionan estas tres cosas cuando la velocidad es constante? Exacto. Diríamos entonces que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo. Entonces lo puedo despejar y sacar que el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. ¿La velocidad de quién? Porque aquí hay un chorro de velocidades, ¿no? ¿Pero cuál de la velocidad? La velocidad del agua, la velocidad del nadador respecto del cual. ¿Cuál velocidad es la que están pensando ahí? Tendría que ser la velocidad del nadador. Tendría que ser la distancia de la carrera entre la velocidad del nadador respecto del agua. Pero como el agua está quieta, pues no hay problema. Entonces tenemos esto. Entonces, cuando la velocidad del agua respecto al suelo es 0, esto es 2 veces el tiempo de ida, 2 veces la distancia entre la velocidad del nadador respecto del agua. Ese es el punto de partida. ¿Qué le debe pasar a esta gráfica a medida que la velocidad del agua aumenta y aumenta y aumenta? Agárrense una hoja de papel y dibujen cómo se ve esta gráfica. Si la velocidad del agua es distinta de 0, ¿esta cosa es constante? ¿O esta cosa es, a medida que la velocidad del agua avanza, esta cosa se va a 0? ¿O la gráfica no es así? Y la gráfica en realidad hace así. ¿Cuál de las tres posibilidades es la correcta y por qué? A ver, trabajen en eso 10 minutos. Pausa. Cuando les vamos a dejarle actividades para que la persona aprenda. Es lo que estoy haciendo yo. Le estoy dejando una actividad para que la persona piense sobre los conceptos y los aprenda. En lo que ustedes escribieron, ¿había actividades de aprendizaje? ¿O nada más era pura plática? Era pura plática. Ok. En lo que tú escribiste para decirle a una persona cuáles son los conceptos, ¿desarrollaste una actividad o nada más era pura plática? Era puro choro. Era puro choro, ok. ¿Y ustedes? Tampoco. Ok, entonces en los siguientes 5 minutos tienen que hacer 2 cosas. Bueno, no, mejor 10 minutos. En los siguientes 10 minutos decidan, en la realidad, hagan esta actividad de aprendizaje y decidan cuál de las curvas es la correcta y por qué. Y en los siguientes 5 minutos vuelvan a revisar lo que ustedes hicieron para ver si pueden introducir actividades de aprendizaje. ¿Sale? ¿Por qué? Pues porque esa actividad es lo que demuestra que sí sabes qué es lo que la gente tiene que hacer para que aprenda y se muestre que sí sabes, ¿no? Ok, ya se le está moviendo la ardilla ahí adentro. Ya están viendo que tienen que hacer más cosas. A ver, entonces, vamos a... ¿Cuánto tiempo necesitan? ¿5 y 5 o 5 y 10? ¿Cuánto quieren? Para hacer esto de veras y después revisar lo que ustedes necesitan. O 10 y 10. ¿Cuánto quieren? Ustedes díganme. 10 y 10. Bueno, entonces en 10 minutos se hacen esto primero. Y entonces reflexionan de qué les sirvió hacer. Y entonces, teniendo la experiencia completa, la exportan a su situación.
Bueno, yo quiero que la gente entienda esto. Y claro, le voy a decir algo, ¿no? Como yo les tuve que explicar un poquito. Pero la verdad, quiero que aprendan haciendo cosas. ¿Ok? Vamos a ver. Esto involucraba velocidad, desplazamiento y tiempo, pero también involucraba suma de vectores y velocidad relativa. Eso ya es un hint, ¿no? Y ustedes han estado estudiando esto en la vida real. Entonces, pues... Vale, pues. Entonces, 10 minutos, a ver qué pasa. De la velocidad del agua respecto del suelo es más grande que la flecha roja. Si esta flecha azul es más grande que la flecha roja, ¿puede completar la carrera el nadador? La flecha roja dice el nadador respecto del agua. Y la flecha azul es el agua respecto del suelo. Si el río va a 20 metros sobre segundo, pero el nadador nada más puede ir a 10, ¿qué pasa cuando trata de regresar? No podría completarlo. Entonces, aquí debe haber un tope. Cuando esta cosa vale la velocidad del nadador respecto del agua, a partir de acá no hay solución. El tiempo que se tardaría en volver es infinito, porque se lo lleva la corriente. Camarón que se duerme, ¡pum! Entonces, la respuesta es de que de este lado el tiempo es infinito. Así que algo tendrá de consecuencias, ¿no? Y si es cierto, cuando va en la dirección de la corriente, si el agua va rápido, pues será hecha de volada la carrera. Pero de regreso no puede. Entonces necesitamos analizar eso, pero ahora con matemáticas. Necesitamos formalizarlo. ¿Y si lleva una cierta corriente y el nadador va un poquito más rápido que esa corriente? Si entonces, digamos que esa flecha es así. Entonces, cuando el nadador se regrese y la flecha apunte para el otro lado, ¿qué va a pasar con su suma de vectores? La suma de vector que va para acá y luego para acá va a terminarte dando una flecha chiquita en la dirección de regreso. Mientras más rápido nade el nadador, pues se va a tardar menos en volver. Pero si esta flecha empieza a hacerse más chiquita, pues ya no. Si fueran justamente iguales, la flecha roja y la flecha azul, ¿qué pasaría? Pues que el pobre hombre estaría ahí nadando a todo lo que puede, pero permaneciera estático en relación al suelo. Ok, entonces eso se ve que necesitamos usar conceptos de velocidad relativa y suma de vectores para resolver el problema. Bueno, entonces dice, chuta, eso no lo estudié. Pues entonces van y lo buscan y dicen, ¿qué tengo que hacer? Esa necesidad de resolver el problema te obliga a buscar la información que te falta. Entonces, denle. Pero lo que están pensando está bien. Están razonando en su cabeza, proponiendo circunstancias límite. Eso está bien. Ahora ya medio lo entendieron. Ahora hay que formalizarlo con matemáticas. ¿Está bien? ¿Van bien? Las personas requieren un cierto andamiaje, darles algo que no tienen. Entonces, por ejemplo, creo que lo que no tienen es que para resolver el problema desde el marco de referencia del suelo, necesitan la velocidad del nadador respecto del suelo. Ustedes necesitan la velocidad del nadador respecto del suelo. Esto es un vector. ¿Cómo lo encuentro? Si yo quiero la velocidad del nadador respecto del suelo y tengo la velocidad del nadador respecto del agua y la velocidad del agua respecto del suelo, entonces, ¿a qué es igual a eso? ¿Es una suma de vectores, una resta de vectores? ¿Qué es? Es una suma de vectores. Entonces, tengo que poner que esto es la velocidad del nadador respecto del agua y tengo que sumar la velocidad del agua respecto del suelo. Es lo mismo que el vagón de metro. Si yo sé qué tan rápido va el vagón del metro respecto del suelo y yo camino encima del vagón del metro, pues lo que tengo que hacer es sumar las velocidades. No importa que sea agua. Puede ser agua, vagón de metro, ¿no? Ok, bueno, pero eso es una suma de vectores. Eso quiere decir que cuando las dos flechas apuntan en la misma dirección, sus magnitudes se suman.
Pero cuando el nadador regresa, es una suma de vectores. Y su componente x ahora es negativo. Entonces, vamos a hacer esto. Vamos a calcular la velocidad del nadador del suelo cuando va de ida y la velocidad del nadador respecto al suelo de regreso. ¿Ven? Ya me da mucha flojera escribir que si es nadador y suelo y demás esas cosas. Entonces nada más escribo símbolos de ida y de regreso. Entonces la velocidad del nadador cuando va de ida es la velocidad del nadador respecto del agua más la velocidad del agua respecto del suelo. Y de regreso, ¿la velocidad del agua se queda con el mismo signo o cambia? No, esa no cambia, es el agua, es el río. Entonces dice más. Pero la velocidad del nadador respecto del suelo sí cambia, ahora es negativa. Es la velocidad del nadador respecto del agua. Bueno, si quieren verlo así, entonces nuestra velocidad de ida es igual a la velocidad del nadador más la velocidad del agua, o al revés, la velocidad del agua más la velocidad del nadador. Y la velocidad de regreso es la velocidad, no, estaba bien, me gusta más así. La velocidad del, no estaba, quiero ponerlo como resta. Y la que tengo que poner resta es aquí, la velocidad del nadador y la velocidad del agua. Y aquí quiero poner la velocidad del agua más la velocidad del nadador. ¿Sale? Entonces, aquí se ve que las velocidades de ida y de regreso no son iguales. La velocidad de regreso se puede hacer 0 si el nadador y el agua tienen la misma velocidad. Bueno, estas son las expresiones que ustedes necesitan para la velocidad de ida y vuelta del nadador respecto del suelo. Y estas son las expresiones que ustedes necesitan porque ahora ya no es cierto que los dos tiempos sean iguales. Habrá que sumarlos. A ver, trabajen con eso. Ya pasaron 10 minutos, pero vamos a seguirlo. Díganme por qué la curva es como tiene que ser. Díganme si se mantiene constante, si va para abajo o va para arriba. Porque cuando va, el agua le ayuda y cuando regresa, el agua le estorba. ¿Se cancelará el efecto o no se cancela el efecto? Parece que no, porque si el agua va demasiado rápido no puede regresar, así que parece que no se cancela el efecto. Queremos entenderlo matemáticamente. ¿Por qué? Haciendo realmente todo el álgebra. A verlo. Bueno, como que hay dos tiempos, ¿no? Uno es el tiempo de ida y otro es el tiempo de regreso. Y los dos involucran un cociente de una distancia y una velocidad. Esa es la velocidad del nadador respecto del suelo cuando va, y esa es la velocidad del nadador con respecto al suelo cuando regresa. Lo que pasa es que estas dos funciones son distintas, ¿no? Cuando va, las dos magnitudes de los vectores se suman. Entonces nos queda la velocidad del agua más la velocidad del nadador. Pero cuando regresa nos queda la velocidad del agua menos la velocidad del nadador, ¿no? Que es lo que está puesto aquí. Entonces vamos a hacer lo que ustedes decían. Si yo hago una gráfica de esta cosa, ¿qué tipo de gráfica es según su geometría analítica? La variable es la velocidad del agua respecto del suelo. Esta es la variable. Y este es un número fijo. Digamos que es 1, para todo fin práctico, ¿no? Entonces podríamos hacer como b más 1 y b menos 1. Pero esto es constante. Esto de acá es una constante. Y aquí está, ¿no? Esta es la velocidad del agua y en este punto es la constante que es la velocidad del nadador. Entonces, si aquí empiezo en 0, ¿esta cosa qué es? ¿Es una parábola, es una elipse, es un círculo, es una recta? ¿Qué cosa es? ¿O es una hipérbola? ¿Es una...? ¿Qué otras cosas saben, no? Es una hipérbola. ¿Pero dónde están sus asíntotas? Bueno, sí, la asíntota horizontal es el origen. ¿Pero cuál es la asíntota vertical? Menos n. Entonces, cuando pongo aquí menos bn, esta cosa tiene su asíntota. Y es una cosa que viene por acá.
Claramente, pues no tiene sentido que lo analicemos con velocidad de agua negativa porque nuestro problema no es ese, desde cero en adelante. Entonces, este es el tiempo de ida. El tiempo de ida es máximo cuando el agua está quieta. Pero a medida que la velocidad del agua aumenta, el tiempo de ida disminuye. Y eso suena bien, porque el agua le está ayudando al nadador. ¿Qué pasa con la otra gráfica? Esta sigue siendo la velocidad del agua. Este es el tiempo de regreso. Aquí está el 0 y aquí está el 0. ¿Qué cosa es esto? Es otra hipérbola. ¿Pero dónde están sus asíntotas? Cuando la velocidad de la nave es igual que la del agua. Cuando la velocidad del agua es igual a la velocidad del nadador. Entonces, esta cosa debe estar por aquí. Pero esta cosa, ¿qué le pasa a medida que la velocidad del agua se acerca a esta? Se hace más grande. Entonces, este debe ser una cosa que va así. ¿No? Esta tiene de todas maneras su asíntota y va para allá. Por cierto, este punto del que sale es igual a d entre la velocidad del nadador, ¿no? Porque es el tiempo de ida. Y este que está aquí también es d entre la velocidad del nadador. Bueno, entonces, cuando yo sume estas dos cosas, ¿cómo se va a ver la gráfica para el tiempo total? Y aquí está la velocidad del agua y aquí está la velocidad del nadador. Entonces sale de aquí, sumo esto con esto, son iguales, me da 2 veces la distancia entre la velocidad del nadador. ¿Y después qué pasa? Bueno, salen aquí, uno baja y el otro sube. Entonces, pues más o menos va por acá. Pero después, ¿quién le gana a quién? ¿Cuál es que te cuesta más? ¿Este o este? ¿Se compensan o no se compensan? ¿Cuál crece más rápido? El de contracorriente. Entonces esta curva al final también tiene una asíntota para acá. Y cuando llegas aquí, pues ya estás en infinito. Y de este lado, pues no tiene sentido el problema. Porque el nadador jamás regresa. Se lo arrastra la corriente y se va. Entonces, de todas las curvas, la correcta es la curva que aumenta. Lo que pasa es que aquí no dibujamos que debe tener una asíntota. Entonces la curva debe ser así. Bueno, entonces, normalmente en los cursos de física chafas, la cosa termina así. Pero en sus actividades no hagan eso. En sus actividades denle un empujón más a la gente para que pueda extender lo que aprendió. Vamos a hacer la extensión. Y la extensión va así. Ustedes están trabajando para unos cuates que quieren poner un nuevo aeropuerto en algún punto de la República. En ese punto de la República hace mucho viento. Un avión, para despegar, requiere tener fuerza de sustentación en las alas. Esa fuerza de sustentación es más grande mientras más rápido se mueve el avión respecto del aire. Para que el avión despegue, ¿qué conviene hacer? Que el avión despegue en la misma dirección que va el viento respecto del suelo, o conviene que el avión despegue en la dirección opuesta en la que viene el viento respecto del suelo. ¿Qué es más seguro? Para que despegue y tengan menos accidentes, ¿cómo debe despegar un avión? En la dirección opuesta al viento, en la que viene el viento moviéndose respecto del suelo, o tiene que despegar en la misma dirección en la que va el viento. ¿Cuál le conviene más? ¿En cuál gasta menos gasolina? ¿En cuál hay menos riesgo si se encuentra un peatón ahí en el suelo? Esa es la extensión. ¿Cómo podemos usar lo que acabamos de aprender para ver este nuevo problema? Yo quiero que el avión vaya por lo menos a 200 kilómetros por hora respecto del aire. Y tengo aire que se está moviendo a 50 kilómetros por hora respecto del suelo. ¿Qué me conviene hacer? Que el avión avance contra el viento o que vaya en la dirección del viento para que despegue más fácil. ¿Por qué? Y escriban por qué. Esa es la extensión. A ver, piénsenlo otra vez. Con lo que está aquí, razónenlo otra vez y vean si lo pueden aplicar en un contexto nuevo. Las respuestas.
Ok, entonces vamos a hacer nuestra encuesta famosa. Bien, hay dos posibilidades. O ir en la misma dirección que el viento, o ir en la dirección opuesta del viento. Entonces, ¿ustedes por cuál votan? Opuesta. A ver, levanten las manos los que digan opuesta. Uno, dos, o sea, todos. Ok, el 100%. Muy bien. ¿Por qué? Porque si fuéramos en la misma dirección nunca se elevaría. Al momento de abrir las alas, cuando el aire viene así, lo que hacen las alas es subir. Por ejemplo, cuando vas en la carretera, le haces así, tu mano se la avienta. Sí, sí. Y si le haces así, ¿Mm? bueno, la misma, pero el aire viene para allá. En vez de subir, bajaría y nunca la derecha. Las alas de un avión tienen dos partes, una ala fija, que es la parte principal, y la otra parte que son los flaps. Y los flaps principalmente sirven para frenar. Cuando un avión quiere frenar, baja los flaps. Y también para modificar su inclinación. Pero un día de estos que no tengan nada que hacer, vean si cuando un avión despega, baja los flaps. ¿Los baja? No. No pone los flaps. Eso hace cuando llega y frena. ¿No? Pero no baja los flaps. Obviamente, para despegar, eventualmente lo tiene que mover un poco el timón para que la nariz se incline y salga para arriba, si no, nunca se va a levantar. Pero lo que estamos diciendo es que para que la fuerza de sustentación es proporcional a la velocidad del avión y respecto del aire. O al revés, la velocidad del aire respecto del avión. Mientras más rápido esté corriendo el aire respecto de las alas del avión, más grande es la fuerza de sustentación. Entonces lo que estamos diciendo es que, digamos que este avión necesita tener, para que la fuerza de sustentación sea igual a su peso, y entonces esté en equilibrio y luego se levante, necesita tener al menos 200 km por hora de velocidad relativa entre el aire y las alas del avión. Ya después vemos lo que si la nariz se levanta o no. Pero primero necesitamos que ya no lo estén sosteniendo las llantas, que lo estén sosteniendo las alas. Entonces, ¿qué conviene hacer? Yo quiero tener la velocidad del aire respecto del suelo, y esa es la velocidad del aire respecto del avión, y el aire del avión respecto del suelo. Es la misma ecuación. Pero yo no quiero eso. Lo que yo quiero es la velocidad del aire respecto del avión, entonces la despejo. Esta es otra forma de la misma ecuación, pero expresa lo mismo, la relación entre velocidades en marcos de referencia distintos. Y esto le llaman la velocidad relativa del aire respecto del avión. Es la misma ecuación, nada más que revolcada. Y lo que dice es que a la velocidad del aire respecto del suelo, resta la velocidad del avión respecto del suelo, suelo, y tendrás cuál es la velocidad del aire respecto del avión. Si mides las velocidades en el mismo marco de referencia, las restas y vas a ver cuánto es la velocidad relativa de esas dos cosas que se van moviendo. Es lo mismo que está arriba, nada más que dicho de otra forma. Bueno, entonces dice, si usted quiere tener al menos 200 kilómetros por hora y ya lleva 20 para acá, ¿qué es lo que le conviene? Hacer que la flecha vaya para allá o hacer que la flecha apunte en esta dirección, porque la va a restar. Si hace que la flecha vaya en esta dirección y la resta, la flecha final va a apuntar para allá y le va a ayudar o le va a estorbar a esta. Le va a estorbar. Entonces, ¿qué me conviene? Poner la flecha verde en aquella dirección, en contra del aire, para que cuando le cambie el signo, esta flecha verde termine apuntando para acá. Y entonces le ayuda. ¿Qué estamos diciendo? Tú quieres ver que el aire pase, pero bien rápido, sobre tus alas. Si tú paras el avión y hay aire, ya llevas 20. Si ahora empiezas a correr en contra de la dirección del aire, pues el aire va a pasar cada vez más rápido respecto de ti. Entonces, si quieres despegar, lo que te conviene es despegar en contra de la dirección del viento para que no gastes tanto combustible en acelerar. Eso, y además, mientras más chiquita sea esta velocidad del avión con respecto al suelo, menos gachos se sienten las imperfecciones que tiene el terreno. Tu avión respecto del suelo despega a una velocidad menor si lo haces en contra de la dirección del viento. Bueno, entonces, ahora sí, cerramos así la cajita de ejemplo y dijimos, esto es una actividad
que tiene por propósito hablar sobre distancia, tiempo, velocidad, marcos de referencia, suma de vectores y velocidad relativa. Y tiene un par de actividades y necesitas darle a la gente cierto soporte, ciertos conceptos y ayudarle a ponerlos en marcha. Ahora, con esa información y ese ejercicio que tenemos, reconsideren su tema, reconsideren la hoja que escribieron respecto de cómo se lo darían a alguien más. Ya no solamente es choro, ahora es darle algo para que lo practique. A ver, piénsenlo, ¿cómo lo harían? Y vamos a hacerlo esto en 10 minutos. Ok, ya le dieron una pasada, ya están proponiendo nuevas cosas a su actividad, a su situación física. Bueno, aquí dibujé algo como para platicarles por qué queremos usar esas situaciones físicas como base para su proyecto final. Normalmente las personas nada más aprendemos cuando nos vemos obligados a ello, cuando lo que tenemos no nos sirve para lo que necesitamos. Entonces, pues bueno, en una escuela como la universidad, pues la gente más o menos sabe que los ingenieros recitan ciertas cosas y por eso se arman los planes de estudio. Pero la idea es que en la realidad la gente necesita enfrentarse con cosas que todavía no maneja muy bien y es entonces cuando aprende. Entonces esa es la situación real o imaginada. Cuando uno hace las cosas bien, esas situaciones reales o imaginadas están en relación a las ideas, habilidades o conceptos que uno quiere aprender. Entonces, pues aquí no estamos hablando de integrales de, ¿cómo se llama? De superficie ni nada, porque no vienen al caso para mecánica clásica ahorita. Estamos hablando de otros conceptos y otras ideas, y nuestras situaciones físicas están en relación a esas ideas y conceptos. Eso es lo que ustedes quieren manifestar que están aprendiendo a través de su proyecto final. Para aprender, pues uno no nada más se enchufa aquí a Netflix y ya, ¿no? O sea, que te platican alguna conferencia súper buena de alguien del Premio Nobel de Física no va a hacer que aprendas física. Para aprender física tienes que hacer física, tienes que hacer alguna actividad. ¿Qué aspectos del curso cumplen esa función para nosotros? ¿Qué aspectos o qué actividades son las actividades donde ustedes se enfrentan a estas situaciones y ahí aprenden? ¿Cuando hablamos en Zoom? No. Entonces, ¿cuáles sí? La tarea, ¿cuál otra? ¿Perdón? El proyecto también, el examen, ¿no? Esas actividades que evaluamos son las actividades para aprender y las evaluamos porque justamente nos dicen cómo van. Ahora bien, cuando uno diseña las cosas más o menos bien, se da cuenta de que el que aprende tiene ciertas dificultades o confusiones o necesita información adicional de manera típica. Que cuando se enfrenta con estas cosas, sale ahí que la persona todavía no se sabe de memoria la ecuación para cambiar de marco de referencia. O que todavía no comprende muy bien por qué la suma de vectores a veces va en la misma dirección y luego va en la otra, o cosas así. Y es ahí donde uno interviene y da la información faltante, o interviene con una pregunta o una sugerencia y sirve de puente para que pueda resolver la situación y de veras aprender lo que se necesita. Eso también es importante. Entonces, su proyecto final también debe ver cuáles son las dificultades típicas o las confusiones que ustedes mismos están experimentando ahora. Entonces las pueden documentar. Cuando yo entré pensé que, pero resulta que no es cierto, ¿no? Cuando yo entré pensé que había una fuerza centrífuga que jala las cosas para afuera, pero ya me di cuenta que no es cierto, ¿no? Cosas así. Y entonces, cuando uno hace las cosas bastante bien, esto que aprendiste y esto que tú adquiriste aquí, que es nuevo, lo puedes extender a otras esferas. Si ya aprendí el problema del río, ahora me doy cuenta que el problema del río es el mismo problema que del avión. Hay un problema que viene en todos los libros de física que dice, un niño sube en unas escaleras de esas que, ¿cómo se llama? Eléctricas. Entonces la escalera sube y entonces el niño va y luego regresa. ¿Cuánto tiempo se tarda en ir y volver, no? Y te dicen, ¿de qué depende? Pues depende de la velocidad del niño y depende de la velocidad de la escalera. Y ese es el mismo que del río, ¿no? Ah, sí es cierto, dices. Bueno, entonces dice, pero si el niño es demasiado lento, nunca va a regresar, porque la escalera lleva más rápido de lo que el niño puede caminar, ¿no? Bueno, entonces esa es una extensión a otras situaciones. Y entonces dices, bueno, cuando hago el salto de la muerte necesito que los dos caballos vayan a la misma velocidad.
¿Por qué? Porque entonces el jinete esencialmente estaba brincando de una cosa a otra que van a la misma velocidad y los dos caballos van a velocidad cero. Es más fácil decirlo que hacerlo. Pero si te conviene, es lo mejor que los dos caballos vayan a la misma velocidad. Y también cuando filman las películas y un cuate salta de un tráiler a un coche, pues es mucho más fácil si los dos objetos van a la misma velocidad, porque entonces la velocidad relativa entre ellos es cero. Y entonces así, y caes del otro lado, ¿no? Digo, es más difícil, ¿no? Porque nunca los caminos son perfectamente lisos y esas cosas, pero es lo menos peligroso que puedes hacer. Entonces, esa actividad de extensión, cuando puedes ver que lo que te aprendiste te abre puerta a otras cosas, te lleva a un nuevo ciclo donde te enfrentes a otra situación real o imaginada. Pues eso es un poco lo que les estoy diciendo es, vamos a hacer de cuenta que lo que ustedes están aprendiendo se lo quieren enseñar a alguien más, ¿no? Alguien imaginado. Pero la verdad es que ustedes también se pueden enseñar a sí mismos. Pero para enseñarse a sí mismos tienen que hacer este ciclo. La parte difícil es que cuando se enfrenten a dificultades, confusiones o información adicional, cuando están ustedes aprendiendo por sí mismos, no hay nadie más. Y ese es el problema, ¿no? Muchas veces nuestros cursos están diseñados para que ustedes vayan y hagan la tarea en su casa y luego nunca más nadie les explica qué pasó, si estuvo bien o estuvo mal o en qué se pueden corregir las cosas. Para eso hacemos las sesiones de videoconferencia y por eso me importa tanto que cuando lleguen ya se hayan enfrentado a la tarea y ya hasta hayan salido esas dificultades, confusiones o información adicional que necesitan. ¿Bien? Entonces este curso está diseñado así por esa razón. Y obviamente en un curso normal en donde tuviéramos que estar 3 días seguidos, en lugar de que sean jueves opcionales, pues no les digo esto, ¿no? Ustedes me lo intuyen, pero no se los puedo decir porque los jueves son opcionales. Entonces, el proyecto que están haciendo ustedes es darle vueltas a esto 3 o 4 veces. Y al hacerlo 3 o 4 veces, sus propias ideas de la cinemática, de las leyes de Newton y de la energía deben embonar mejor. En el fondo es un truco. Quiero enseñarles a que ustedes mismos se enseñen física. Pero el truco es que ustedes dicen que le están enseñando a alguien más que no existe. ¿Ok? Bueno, pues, entonces, sabiendo eso, de que ustedes le están tratando de enseñar cinemática a alguien más, para que ustedes aprendan cinemática, hagan esto 3 o 4 veces con las situaciones reales que ya tienen. ¿Qué hicieron? ¿Qué cambió después de ver lo que hicimos acá de su propuesta de actividad? ¿Qué tienen ahora para su... ¿Cómo quieren enseñar lo que tenían al principio? Sí. ¿Nosotros? ¿Una ardilla voladora? Ok. Eso está bien. Sí, planean. Sí, planean, dicen, no, está muy lejos, mejor no me miento. Ok, y entonces, ¿cómo lo van a proponer? ¿Cuáles son las ideas que tienen que decir? O sea, la ardilla se puede propulsar y saltar a una cierta velocidad inicial. ¿Y luego qué pasa? ¿Qué quiere hacer la ardilla? Planear. ¿Y hasta dónde llega? Llega a otro árbol. ¿Quieres que llegue a la misma altura? ¿Puede llegar más arriba o necesariamente tiene que llegar más abajo? En fin, eso es lo que tienen que proponer para que la persona que se enfrente a esa situación tenga que adquirir la información que ustedes quieren que se aprenda. Bueno, entonces cuando vienen los problemas de física están diseñados para que ustedes tengan que manipular las ideas y conceptos que queremos que aprendan y como consecuencia los vuelvan suyos. Entonces queda claro que no nos importa cuánto tiempo se tarda en ir y volver el bote. Lo que nos importa es que ustedes se entrenen pensando en botes, ¿no? Y eventualmente no nos importa cuánta fuerza necesita para que el chango suba por la cuerda ni nada. Lo que nos importa es que ustedes se queden pensando todo el tiempo en fuerzas y cómo funcionan hasta que se les vuelva común pensar en fuerzas, ¿no? En mi coche hay una calcomanía que dice, cuidado, tengo un doctorado en física. ¿No? Eso quiere decir que yo sí sé cómo funcionan las fuerzas y las aceleraciones. Eso quiere decir que yo sí sé cómo ganarle a un coche en una distancia corta. Entonces, mejor no lo hago, es peligroso. Pero sí sé, o sea, yo sé física, entonces pues sé que la aceleración y la velocidad no es lo mismo, ¿no? Entonces,
Esa es la idea, que ustedes piensen todo el tiempo alrededor en las cosas que quieren aprender para que las aprendan. Hay una anécdota que le preguntaron a Newton, ¿no? Oiga, ¿y usted cómo le hizo para aprender tantas cosas sobre el mundo? Porque usted sabe de mecánica y sabe de ¿cómo se llama?, de cálculo y de óptica, ¿no?, y de sonido. ¿Cómo aprendió todas estas cosas? ¿Cómo las descubrió? Y la respuesta del desgraciado fue pensando continuamente en ellas. Bueno, no continuamente porque tienen otras cosas que hacer, también tienen química y matemáticas y lo demás, pero la idea es esa. O sea, aquí en la universidad lo que les pedimos es que continuamente vengan y hagan esto. Estén pensando todo esto hasta que las ideas se les vuelvan suyas. Bueno, normalmente eso, cuando estamos haciendo un curso, no nos paramos a decirles qué es lo que queremos que hagan, sino nada más tú hazlo y hazlo y hazlo y hazlo hasta que eventualmente digas, lo que estaba haciendo era eso. Bueno, aquí lo estamos haciendo explícito porque los jueves son gratis. Bueno, entonces, para su proyecto final, estamos en la semana 4. En la semana 6 quiero que me den un avance. Ya tienen, pónganse a hacer el avance, tenemos todavía 25 minutos, pónganse de acuerdo cómo va a ser ese avance. ¿Sale? Me pueden preguntar. Una de las cosas que se supone que tenemos que hacer en nuestro curso es razonar usando gráficas. Y vamos a usar ahorita un resultado real. Estos son valores de referencia que calcularon unos científicos de aerosoles y de, ¿cómo se llama?, de la atmósfera, respecto de qué mide un medidor de CO2 como partes por millón, y por lo tanto, haciendo cálculos de entrada y salida de aire, cómo se recicla y todo eso, como qué porcentaje del aire ya fue respirado en tu ambiente cuando esta cosa marca el medidor. Estos números. Entonces, 421 a 550, el 0.2% del aire ya fue respirado, ya pasó por los pulmones de alguien más. Y así, hasta abajo, cuando llegas a 1000, como el 1.3% del aire ya fue respirado por alguien más. Esto no dice si tienes o no tienes virus, nada más dice cuánto aire estás respirando que alguien más ya respiró. Es un proxy, una idea, ¿no? Y entonces, pues no es exacto. Es una sugerencia, es un puede que, pero de todas maneras te da una idea, es una manera de pensar las cosas de manera cuantitativa. No es una garantía, pero es un cálculo que está basado en qué tanto ya está usado el aire. Entonces estas personas en abril de 2021, hace unos meses, decían que cuando no estás en un ambiente filtrado con filtros de alta calidad, entonces podrías usar esto como una idea de cuándo es aceptable o cuándo no. O sea, cuando ya estamos en 1000, es que ya es mucho, ¿no? Pero si estamos del orden de 551 o 700, todavía es aceptable. Ahora, la verdad nosotros tenemos datos muy parcos, ¿no? Hemos hecho este experimento midiendo cuando no hay nadie, cuando marca 420, cuando están ustedes, que son 7, que marcan 463 o algo por ahí, y también lo he medido cuando están 12, y marca como 580 cuando es máximo. Entonces, en la casa, cuando no tengan nada que hacer, háganse una gráfica y grafiquen, traten de pasarle una recta y digan cuál sería un número razonable de alumnos todavía empaquetar en este salón. ¿Qué significa razonable? Pues, ¿qué riesgo quieren correr? ¿No? Si nos acercamos a de advertencia, pues era un número, 800, ¿no? Bueno, entonces, ven dónde está el 800 y pues ese número es. ¿Sí? Ese de 1.3% de riesgo, ¿se refiere a ya se vieron desmayados? No, lo que quiere decir es, si tú no sabes quién está enfermo y quién no, pero ya estás como el 1.3%, es que la ventilación de tu cuarto no es muy buena. Si hubiera de casualidad alguien enfermo, pues, y tienes un cuarto más ventilado, entonces el riesgo debe ser mayor. Pero eso no te dice si hay alguien que está enfermo o no. No, eso no lo puedes saber, ¿no? Entonces, ustedes razonen y digan, si le hacemos caso a estos cuates, y nosotros traemos aquí al grupo completo de 40, ¿en qué situación estaríamos? Si nada más tomamos estos 3 puntos para medio pasar una línea recta a través de ellos. ¿No? Y entonces dicen, o sea, sí, puede venir hasta la mitad del grupo, no, puede venir todo, o deberían venir nada más 2/3 partes, o así, ¿no? Podemos razonar. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos en ciencias, ¿no? Tenemos un problema real y no tenemos todos los datos.
tenemos datos parciales, tenemos que juzgar. Y ese juicio, pues, lo hacemos a través de información que conseguimos, que rastreamos qué tan confiable es. Si ustedes quieren ver el artículo, pues búsquense a estos señores, a Penn y Jiménez. Ese cuate José Luis Jiménez es un profesor español que trabaja, creo que en Colorado, y yo lo he estado siguiendo, he visto sus conferencias y cosas, y es un tipo bastante informado. Entonces, por eso Uso esto como referencia. y por eso me compré el medidor CO2. Pero entonces, ahorita que marca, ¿qué? 461. Si le hacemos caso a estos cuates, pues estamos en un nivel en el que la ventilación es muy buena, es adecuada. Aquí no tenemos filtros, EPA. Entonces, pues si le hacemos caso a esto, pues ok, juega, vamos. No es una garantía de nada, es nada más un indicador como para darse cuenta de qué está pasando, ¿no? Si vemos que sube a 580, bueno, todavía es aceptable, ¿no? Y eso lo hicimos cuando veíamos aquí 12 personas. ¿Qué pasaría si traemos a los 40? Háganlo. Y luego me dicen, ¿qué pasó? ¿Sale? Ahorita no, pues en su casa, cuando tengan tiempo, ¿no? En una gráfica o en un Excel, le pasan una recta a ver qué ocurre. Ajá. Bueno, pues, pero la habilidad de razonar es exportable. O sea, no nada más te sirve en física, pues te sirve para una situación como esta, ¿no? ¿Qué cosa es? Si fuera así una línea recta, pues está bien fácil. Si va como una curva, pues es más difícil, ¿no? Si es exponencial y tiene asíntota, todavía peor, ¿no? No, pues nada más tenemos 3 puntos, tenemos muy poquitos, ¿no? Pero pues es mejor que nada. Bueno, pues, por ahora se acabó el tiempo. Y entonces, pues nos veremos otra vez el día lunes en línea. Y para entonces, ya habrá más actividades que ustedes tienen que hacer. Yo sí espero que vayan a las sesiones de Zoom con sus preguntas y sus confusiones y la información adicional que necesiten para poder aprender lo que les haga falta. ¿Vale? Y espero que a través de este proyecto final ustedes aprendan a enseñarse a sí mismos. Y ya no necesitan que un profesor les explique las cosas, nada más porque se aclare una o dos cosas más. ¿Vale? Bueno, pues, gracias, estén muy bien.